Jesucristo el Señor, el Ruach HaKodes. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a abrir el libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículos del 7 al versículo 14. Repito, libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículos del 7 al 14. ¿Cuántos están listos? Leemos como está escrito. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén y amén, aleluya. Daniel capítulo 10 está hablando acerca de la visión que tuvo Daniel el profeta. En el versículo 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Por favor, tome nota. Daniel capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Voy a poner el versículo 1 del capítulo 10 de Daniel como un fundamento, un principio que todos nosotros necesitamos entender de parte de Dios. Porque lo que Dios me dijo en la visión y lo que yo vi, porque vi muchas cosas en las vidas de ustedes, situaciones personales, emocionales, sentimentales, financieras, matrimoniales, de mente, de carne, de hombre, que todo lo que te cause a ti decepción, aflicción, todo lo que sea para ti un obstáculo en metas o en propósitos que te estés imponiendo, todos esos tropiezos los está trayendo el enemigo, pero Dios lo va a derribar. Y para que Dios lo derribe, por favor, toma nota,
Y para que Dios lo derribe, tú tienes que determinar ser un soldado de Jesucristo. Amén. Para que Dios derribe a tu enemigo, tú tienes que ser un soldado de Jesucristo. Tienes que determinar eso. Y si tú determinas ser un soldado de Jesucristo, seas varón o varona, yo te espero aquí el día viernes 7 en punto de la noche. Por favor, los internacionales, si quieren aprender a ser un soldado de Jesucristo, por favor repórtenme, sea por medio del WhatsApp, del correo electrónico, porque usted va a entender lo que Dios a mí me mostró en visión. Ahora, cuando nosotros vamos a Daniel, capítulo 10, el versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Hermanos, la gloria a Dios Elohim, la gloria al eterno Yahweh de los ejércitos, que esta mañana, 4 de la mañana, yo vi visiones de Dios. Por Jesucristo, en el Espíritu Santo, vi visiones de Dios. Y vi situaciones que están pasando en sus vidas y en los internacionales. El Señor me mostraba, repito, me mostraba personas que conozco en Italia, que conozco en Francia, que conozco en España, que conozco en Japón, que conozco en Guyanas francesas, que conozco en Argentina. Y el Señor me las mostraba en sus aflicciones, en sus problemas, en sus derrotas, baja estima, esquizofrenia, que me miró, que no me llamó, que no me pagaron, que sí me pagaron, que no me han contratado, que sí me contrataron, que me gusta ese hombre pero no puedo, y la lujuria y la lascivia, tantas cosas que me mostró el Señor. Y el Señor me dijo: hijo, mi pueblo no ha entendido lo que ellos están viviendo, no han entendido, no tienen discernimiento, no tienen sabiduría. Y aún así no tienen fuerza para enfrentar esto, porque esto no es humano, es espiritual. Y ya vamos a ver esto en la palabra del Señor. Entonces, por favor, tome nota. Segunda de Timoteo 2:4 y 5. Repito, segunda de Timoteo 2:4 y 5. Voy a leer como está escrito. Ninguno que milita, escuche por favor, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Dos palabras que quiero tomar aquí. Primero, militar y luchar. Y lo que Dios está diciendo por medio del apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo es que si nosotros somos hijos de Dios y tenemos el llamamiento de Dios, tenemos que aprender, tome nota, tengo que aprender a militar y tengo que aprender a luchar. Por eso Dios me dijo, diles, y me dijo el Señor, espera de 7 de la noche a 7:15. Si nadie llegó, cierra el lugar, no te preocupes. Ahora, le voy a decir lo que Dios me dijo, que los que no reciban la instrucción como el soldado en la batalla para la victoria, no puede ver bendición por una razón. Y lo acabamos de leer en Daniel capítulo 10, donde dice el Señor que Satanás, es lo que está testificando en la palabra de Daniel capítulo 10, que Satanás es territorial. Y le voy a enseñar cuáles son los territorios de Satanás que usted tiene que conocer. Los territorios de Satanás son su mente, su corazón, su alma, su espíritu, su casa, su trabajo, sus clientes. Son territorios de Satanás. Su mente, su corazón, su alma, su espíritu, su casa, su trabajo o su estudio. Son territorios de Satanás. Y Satanás es territorial. Y el Señor me habló en la madrugada y me dijo: hijo mío, solamente mi Hijo Jesús
es el que reprende a Satanás de esos territorios cuando tengo en la tierra un guerrero o guerreros que me creen, y yo les mostraré mi gloria y mi poder y mi bendición. Y me habló el Señor en una visión y me mostraba 200 soldados en guerra, y los 200 soldados iban avanzando al territorio de su enemigo. Y me mostraba en la visión el Señor de los 200 soldados que 199 se iban y dejaban al soldado solo. Y me mostraba el Señor en la visión cómo al soldado lo mataban. Y me decía el Señor: ¿qué soldado entra a la guerra solo? Y me dijo el Señor audiblemente: míralo históricamente. Miren tiempos de siglos pasados, a los mongoles, a los chinos, a los normandos, a los burgundios, a los ostrogodos, a los franceses, a los ingleses, a los alemanes. ¿Qué guerrero entra solo a una batalla? Me dijo el Señor. Por favor, escuchen esto, hermanos amados. Me dijo el Señor: solamente mis hijos son los únicos que se atreven a entrar en un territorio donde hay un ejército, ellos solos, y por eso es que están siendo derribados y destruidos. Yo nunca envío, dijo el Señor, me habló y me dijo: yo nunca envío a un niño espiritual a la guerra. Yo sé lo que va a pasar. Y entonces, cuando el Señor me habla, me dice el Señor: ahora quiero que vayas a el libro del profeta Daniel, el capítulo 10, y te quiero enseñar. Bien, entonces, ¿cómo empieza el libro de Daniel? Dice la palabra que en el año, está hablando de tiempo, diga conmigo: tiempo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Es decir, que lo que Dios me habló, y como es palabra de Yahweh, palabra de Elohim, palabra del todopoderoso y eterno Dios, es verdadero. Yo aquí estoy en este altar y yo lo puedo mirar a usted a los ojos, la puedo mirar a usted a los ojos, y yo sé que usted tiene problemas emocionales, personales, sentimentales, carnales, de sentimientos, económicos, de hogar, de matrimonio, de muchas cosas, pero usted cree que esos problemas son sus problemas. Dice Dios: esos problemas no son tuyos. Si tú eres mi hijo, si tú eres mi hija, esos problemas son míos. ¿Y sabe por qué me dijo el Señor que son míos y no de ustedes? Porque me dijo: si son suyos, resuélvalos usted, pero si son míos, yo lo voy a resolver. Y quiero por favor que vaya conmigo al libro del profeta Daniel, el capítulo 10. Y vamos a ir al versículo 12. Entonces me dijo Daniel: no temas. Aleluya. Entonces me dijo Daniel: no temas. Diego, no temas. Catalina, no temas. Oveimar, no temas. Marta, no temas. Florángela, no temas. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Por favor, escuche esto, tome nota. Daniel 10:12. Porque desde el día, ¿desde el qué? Desde el día. Ahora diga conmigo: tiempo. Entonces, esté por favor usted en unidad conmigo, que la palabra año o la palabra día está hablando Dios de ¿qué? De tiempo. O sea, usted ha vivido tiempos de tormento, tiempos de aflicción, tiempos de tropezar en el pecado. Porque tenemos que hablar del pecado. Yo, ¿cómo te voy a enseñar esta verdad e ignorar lo que Dios conoce? Y ya lo vamos a leer por la palabra.
Porque es el pecado el que te está atormentando. Es el pecado el que te esclaviza. La palabra dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, por causa de la carne yo entro en experiencias pecaminosas, pero yo no veo al pecado. Yo no sé lo que es pecado. El que conoce el pecado es Dios, y el que desenmascara al pecado es Dios, y el que vence al pecado es Dios. Por favor, entienda la palabra pecado. Ya dije, en Alas de Libertad, la palabra pecado no es un mito, no es un tabú. No. Es una palabra de conocimiento y de sabiduría y de bendición de Dios para nosotros, el pueblo. Cuando se habla de pecado, la palabra dice, ya lo he enseñado, el diablo peca desde el principio. A mí hablarme de pecado, si usted me menciona la palabra pecado, a mí viene a mi mente renovada, a mi alma en el espíritu. La palabra pecado viene a mí, y entonces yo veo al diablo, al Hades, tormento, aflicción, maldad, opresión, depresión, angustia, moverme en deseos y pasiones que, aunque para mí podrían ser placenteras, el enemigo me esclaviza, pone cadenas en mi vida, y de ahí no me saca nadie, solamente Jesucristo. Mas cuando vengo atado, por favor présteme atención, cuando vengo atado con cadenas de pecado, con actitud de pecado, con pensamiento de pecado, con espíritu de lujuria, con espíritu de fornicación, con espíritu de adulterio, y vengo atado y poseído, y vengo a Cristo, o Cristo viene a mí, Cristo me dice: ahora yo te desato del pecado. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque el pecado es territorial. El pecado busca territorio. Los espíritus inmundos buscan territorio. Pero ahora nosotros vamos a convertir los territorios de pecado en los territorios de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, porque tenemos que entender el llamado de Dios, el llamado que Dios nos está haciendo. Entonces, hermanos, primero, antes de continuar, no olvide, no milite solo, y usted luche de manera genuina. Y para usted poder luchar de manera genuina, y para usted militar no solo, usted necesita primeramente a Dios y a Cristo, y en la tierra a alguien que de parte de Dios y de Cristo te enseñen. ¿Por qué? Porque en la visión Dios me mostraba que vienen las personas a mí, o vienen las personas a mi esposa, o vienen las personas a nosotros: pastor, es que me está pasando esto, ore por mí. El Señor me dijo y me habló: hijo, la oración que tú hagas por ellos no va a señorear sobre los territorios de ellos, porque ellos necesitan militar contigo. Ellos lo que tienen que decir es: pastor, entréneme, fórmeme y apóyeme. Amén. O sea, yo sería como el general que me quedo en la oficina, y usted el soldado que está en el terreno de batalla, pero por causa del general es que usted va a ganar la batalla. ¿Sí? Ahora, mientras yo estoy en la oficina, por así explicarlo, yo tengo al que es la cabeza de la iglesia, al que es el que gobierna todas las huestes espirituales, al que venció al pecado, al que venció a la muerte, y yo te voy a dirigir en la guerra, porque tú vas a conquistar el territorio del enemigo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, lo que por casi 2000 años no se ha hecho en las congregaciones cristianas es que para poder yo entrenarte como un soldado, lo primero que yo tengo que ver es en ti el soldado que hay en ti. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? A ver, te lo voy a repetir. Yo te puedo ver afligido, cabizbajo, derrotado, en aflicción, en problemas, en crisis. Pero como tú eres hijo sobre esta casa, yo no te voy a ver como lo que tú eres, sino como lo que Dios dice que eres. Un soldado. Un soldado. ¿Y qué va a hacer ese soldado? Porque antes de ser soldado eras persona, ¿de acuerdo? Y como persona, como persona sola, luchabas y luchabas y luchabas. Algunas las ganabas, otras las perdías. Pero cuando vengas aquí al ejército de Dios, todas las vas a ganar. Yo te lo prometo en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que determinar ser el soldado.
y tienes que ser entrenado como el soldado. Amén. Entonces, amados hermanos, entendemos que de parte del Señor, Dios en esta hora nos está hablando de cómo nosotros en Cristo Jesús vamos a entrar en el tiempo de la victoria. Porque como decía el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Entonces, amados hermanos, recuerde, estoy hablando de pecado, y el que peca es el diablo. El diablo trajo el pecado a nuestras vidas. Trajo la esquizofrenia, trajo la drogadicción, trajo el alcoholismo, trajo la maldad, la lujuria, la lascivia, el adulterio, trajo la ruina, la miseria, la pobreza, trajo la concupiscencia. Y cuando uno aprende a caminar en Cristo Jesús como uno que es más que vencedor, es porque ahora tenemos en nuestro corazón el espíritu de un soldado. El espíritu de un soldado. Amén. Lo repito, el día viernes, próximo viernes 7 en punto de la noche, voy a estar aquí, voy a esperar de 7 a 7:15. Con el que llegue cierro las puertas y me quedo. ¿Por qué? Porque tengo que enseñarte de parte del Señor cómo ser más que vencedor en el nombre de Jesús frente a las promesas que Dios te ha dado. Amén. Ahora, aquí hay un misterio, y ese misterio se revela de la siguiente manera, que me parece, a mi modo de ver, bien precioso. Por favor, vaya al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Lucas capítulo 11, versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Ahora, pregúntale a usted, hay ministros, yo lo he hecho, y sobre mí me han ministrado, y sobre mí el poder de Dios ha venido y ha sacado de mí espíritus inmundos. Pero cuando el espíritu inmundo sale, usted pregúnteme a mí, ¿cuál espíritu inmundo? ¿Usted lo vio? Le digo, no, yo no vi nada, yo solamente sentí algo. Y después de que el espíritu inmundo salió, a mí me pasó hace muchos años atrás, cuando yo apenas era un creyente, y un profeta de Dios de una congregación oró por mí. Y yo me acuerdo que después de esa oración, cuando yo salí a la calle, yo vi, ¿cómo le digo? Yo vi físicamente todo lo que veía, lo veía con un resplandor, con una luz hermosa. Y desde entonces yo veo las cosas diferentes por esa liberación que yo viví de parte del Señor. Entonces, cuando yo viví esa liberación, mi vida cambió. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Hermanos, por favor, ¿está leyendo conmigo en Lucas 11, 24? Escuche esto a mí me sorprende, y es Dios revelando y hablándonos y bendiciéndonos en el nombre de Jesús. Un espíritu inmundo que anda buscando reposo. Un espíritu inmundo que anda buscando reposo. Y anda por lugares secos. Y dice, y no hallando, el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Volveré a mi qué? A mi casa. ¿Y sabe cuál es su casa, cierto? La casa es usted y de donde usted vive. Dice el Señor en Lucas 11, 24 al 26. Vamos a leerlo. En el versículo 25 de Lucas capítulo 11 dice, y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. ¿Y entrados qué? Moran allí. Hermano, a mí nadie me enseñó jamás que los espíritus inmundos moraban. Yo entendía que el ser humano era el que moraba. Porque para mí, por ejemplo, el perro no mora. ¿De acuerdo? ¿Usted me está entendiendo? Los lobos no moran. Ellos viven en cuevas, viven en la selva. Pero porque un espíritu inmundo, o sea, lo que no hace el perro, lo que no hace el león, lo que no hace el elefante, lo hace un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo mora.
Yo dije, pero ¿cómo es posible, Dios? Yo tenía el concepto que los únicos que morábamos eran los seres humanos, que los únicos que buscábamos casa y necesitábamos casa. Por eso se dice en el argot, en el lenguaje popular, la que se casa quiere casa. Pero yo no sabía que los espíritus inmundos también buscaban casa. Y lo estamos leyendo en Lucas capítulo 11, versículos del 24 al 26. ¿Y cuál es la casa de los espíritus inmundos? Léalo conmigo, dice: y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre, ¿de aquel qué? Hombre, viene a ser ¿cómo? Peor que el primero. O sea, si usted estaba en aflicción y en tormento y le entran otros espíritus peores, ahí sí que ni para qué le cuento. Y yo sé que usted conoce personas que cuando las vio ahora estaban de una manera, las ve 4 meses después y están peor. Y usted le pregunta a la persona, ¿cómo está? Ella lo que va a responder es, muy bien. Porque ni siquiera dicen bien, sino dice, muy bien. Entonces yo me pregunto, yo, con la mente de Cristo me pregunto, ¿cómo va a decir bien si tiene espíritus peores? Porque yo ya conozco el estado espiritual. Si yo le pregunto al drogadicto o a la drogadicta que se prostituye para conseguir la droga y drogarse, y yo le pregunto, ¿cómo estás? Ella va a responder, bien. ¿Cómo va a estar bien? Mire hasta dónde la vida del ser humano es manipulada y no entender lo que está sucediendo. Entonces la palabra nos enseña que cuando el espíritu inmundo viene al hombre, después de que ha salido de la casa, porque él dice que salió de la casa, y la casa es la vida del hombre, el cuerpo del hombre. Ahora, por favor, quiero que me siga lo que le quiero enseñar. Tome nota, eso usted lo puede escudriñar en casa. Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Si espíritus inmundos entran en mi cuerpo, yo puedo vivir, repito, si espíritus inmundos entran a mi cuerpo, yo puedo vivir lujuria, lascivia, pornografía, fornicación. Puedo vivir esquizofrenia, depresión, angustia, inconformidad, frustración. No me siento bien conmigo mismo, no me siento bien con lo que estoy haciendo. Siento que no soy feliz en el sentido de alcanzar mis metas y mis logros. Pero recuerde que el que está hablando aquí es Dios, Elohim, no es Ricardo. Ahora, por favor, no estoy condenando al drogadicto, no estoy condenando a la prostituta, no estoy condenando al alcohólico, no estoy condenando a las mentes confundidas, una mujer que se cree hombre o un hombre que se cree mujer. No, yo al que estoy condenando es al diablo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y así es como el Señor me lleva a mí y a mi esposa por el mundo, limpiando, sanando, rompiendo cadenas y libertando a un pueblo que estaba en esclavitud. Amén. Entonces, hay 2 tiempos, como el tiempo ya se me va a acabar, entonces yo quiero aprovechar bien el tiempo. Aleluya. Y por favor, vaya conmigo a Daniel capítulo 10, el versículo 11. Y me dijo, Daniel muy amado, qué precioso, ¿no? Daniel muy amado, Daniel varón muy amado, Daniel varón muy amado, le dijo. Ahora vamos a ver quién lo dijo, pero estoy en el versículo 11. Está atento a las palabras que te hablaré. Está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Daniel, no temas, porque desde el primer día
en que dispusiste tu corazón. Diga conmigo tiempo. No le estoy hablando de fechas, no le estoy hablando de años, no le estoy hablando de días, le estoy hablando de tiempo. Si usted dispone su corazón ahora, ese corazón es un tiempo de Dios. En otras palabras, para que usted me entienda, hoy estamos a domingo, ¿verdad? Bien, y estando en el día domingo de julio 14, aún no ha llegado el día viernes 19. ¿Sí? Repito, estamos en el día 14 de julio del 2019. No ha llegado el día ¿qué? 19. Bien, pero si usted dispone su corazón ahora y usted dice, yo voy a venir los viernes, entonces Dios dice, varón muy amado, varona muy amada, porque has dispuesto tu corazón. Oye lo que te hablaré, 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 y entenderás lo que te hablaré, y te humillarás en mi presencia, porque tus palabras serán oídas, y por tu causa yo vendré a ti. Tus palabras serán oídas, y por tu causa yo vendré a ti. Ahora mire lo que dice el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé con los reyes de Persia. Es decir, quedé luchando con el reinado de los reyes de Persia. Cuando Dios, cuando Jesucristo y el Espíritu Santo luchan, es porque ellos son vencedores. Entonces mire lo que es la promesa que Dios me dio para el título de este mensaje: luchando batallas, conquistando territorios. El enemigo va a luchar con su mente, y usted le tiene que decir al pecado, al espíritu inmundo: ahora yo tengo la mente de Cristo. Ahora yo tengo la mente de Cristo. Tengo una mente espiritual. Tú a mí no me engañas. Tú a mí no me engañas. Y yo voy a dar este testimonio. Y yo voy a dar este testimonio. Yo voy a dar este testimonio. Hace 2 semanas atrás, yo estaba en mi casa haciendo una labor. Y de pronto oí a Dios que me dijo: hijo mío, toma esta ofrenda y entrégasela a este hijo mío. Resulta que yo tenía muy poquito dinero y yo necesitaba dinero. Yo le estaba orando a Dios por dinero, pero Dios me dijo que le diera a una persona algo. Yo no hablé, solamente escuché la voz, así como le está escuchando Daniel, directamente de Dios. Yo luego dije: sí, Señor, lo voy a hacer. Y yo, de lo poco que tenía, saqué lo que Dios me dijo que le diera. Y yo dije: Dios, yo voy a bendecir a esta persona y te doy gracias. Cuando yo hablé, escúcheme por favor, cuando yo hablé, escuché una voz que me dijo: ¿y por qué le vas a dar eso? ¿No necesitas plata? Y eso empieza a tocar el corazón de uno. ¿Sí? Pero yo sabía que Él me estaba hablando. O sea, cuando Dios me habló: dale esto a esta persona, yo no dije nada. Pero cuando fui y saqué lo que le tenía que entregar a la persona, ahí, y yo dije: Señor, le voy a entregar esto a tu siervo, gracias Padre. Y ahí oí la voz de Dios, y allí oí la voz del diablo. Y me dijo: ¿y por qué le vas a entregar eso? Escuche, me está hablando a mí un demonio. A mí, un demonio, a mí. Y si me habla a mí, no le va a hablar a usted, por favor. Un demonio. Y me decía: ¿por qué le vas a entregar todo eso? ¿No necesitas dinero? Mire lo que son los demonios tan inteligentes para hablar. Luego llega y me dice: ahora, si le entregas la mitad, ¿él cómo va a saber? Lo que le entregues, a él le va a caer bien. ¿Usted me está entendiendo? Que Dios me diga que le dé a usted 500,000 pesos
Y yo no digo nada, pero yo digo, Padre Dios, es un ejemplo, no un testimonio, una figura. Pero Padre Dios, lo voy a hacer. Y luego saco los 500,000 pesos y digo, Padre, voy a darle esto, digamos, a Daniel, el Daniel de la Biblia. Le voy a entregar esto a Daniel. Cuando yo dije, le voy a entregar esto a Daniel, viene el demonio y me dice, pero ¿por qué le vas a entregar los 500,000? ¿No dices que necesitas plata? Entrégale apenas 50,000, que a él le caen bien los 50,000. Así me estaba hablando a mí. Así como le estoy diciendo, no estoy mintiendo. En Jesucristo el Señor, Yahshua HaMashiach, en Elohim, Hashem, el Padre Dios, por el Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu. Así el demonio me habló. Lo que le deja a él le cae bien. Y yo me paré. Diga conmigo, tengo que pararme sobre mis pies. Otra vez. Otra vez. Amén. Como un soldado usted tiene que pararse sobre los pies. Dice la palabra que Daniel se levantó en sus pies. Estaba débil, pero se levantó. ¿Qué quiere decir? Que estaba débil, pero se levantó. Que estoy afligido, pero me voy a levantar. En medio de la aflicción me voy a levantar. ¿Me entiende? El diablo me está acechando. Entonces, cuando el diablo me dijo que le entregara eso, porque mire, hermanos, si yo sigo callado, me convence. Si yo sigo callado, él me convence. Y yo digo, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Él no se va a dar cuenta. Él no va a saber cuánto Dios me dijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me paré y le dije, te reprendo, Satanás, y yo te echo fuera, demonio. Con este testimonio que te estoy dando, entonces ahora el enemigo quiso hacer de mi mente un territorio y yo lo reprendí y ahora gané la batalla y conquisté mi territorio. Y cuando conquisté mi territorio, bendije a la persona que Dios me dijo que bendijera. Y cuando le di, sentí gozo, alegría, aleluya. Amén. No para que ponga los ojos en esto, pero tengo que dar el testimonio completo. Eso fue como decir un día jueves en la noche o un día martes en la noche, cumplí, lo hice. Al otro día, el Señor me da 30 veces eso. Y no porque yo lo estaba esperando, porque mi gozo es obedecer a Dios. Amén por lo que llegó. Diga conmigo, mi Padre Dios es fiel. Y cuando Él habla la palabra y yo la obedezco, será recompensado en su fidelidad. Porque hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra, entramos en su fidelidad y nos va a cubrir la bendición de Dios. Ahora, para el hombre de la carne, ¿pero qué tiene de malo? Mire lo que le estoy diciendo, lo que el diablo me dijo. Pero él no se va a dar cuenta. Con lo que le des va a ser bien. ¿A quién le dan un regalo de tanto dinero, así sean 5,000 pesos, y no le va a caer bien? Pero es que yo no iba a hacer lo que yo quería o lo que el demonio me decía, sino lo que Dios claro me dijo. Y yo he conocido personas que Dios le dijo, entrégale esto a mi siervo, y no lo han entregado, o entregan la mitad, o entregan, yo lo sé, porque a mí, yo digo, hermanos, míreme, si el diablo me habló a mí, no le va a hablar a usted. Yo no sé si aquí hay personas presentes que Dios le ha dicho, quiero que le entregues a mi siervo esto. No, yo no tengo, o espero. No voy a mirar a nadie porque quiero glorificar al Señor. ¿Sí? No quiero pensar, me asustaría que han entrado 7 peores. Estando en Estados Unidos, así rápidamente, yo llegué al aeropuerto con mi esposa se quedó aquí. Mi esposa viajó conmigo, íbamos para San José, California. Mi sobrino me acompañó, a mí se me había dañado el reloj y le dije a mi sobrino, préstame tu reloj, porque yo quería tener un reloj, que lo necesitaba. Rubí me dijo a mí, mi esposa me dijo,
papi, cree que el Señor te va a regalar un reloj nuevo. Sí, sobrino, gracias. No, nada, no lo necesito. Y estando en el avión le dije, Padre, gracias por el reloj nuevo. Yo llegué a San José, California, estuvimos allí como casi un mes. Pero como a los 15 días de estar en San José, California, en la casa que yo estaba, que nos estaban hospedando, que era la casa de un exalcalde en San José, California, viene y toca un americano la puerta, que es amigo de nosotros y amigo de la hermana que nos hospeda. Entonces, en esos momentos viene ella a la habitación donde yo estoy con mi esposa durmiendo, y ella me llama, y yo me levanto así todo dormido y le digo sí, y ella se llama Amparo. Sí, mi hermana Amparo, mira, es que ahí está Jerry, y Jerry quiere hablar contigo. Entonces llega y me dice Jerry a las 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Por el pasillo yo voy saliendo, él me está esperando entre el pasillo y la sala, y me dice, good morning, pastor, how are you? I'm fine, and you? Good, me dijo, y me dijo, what time? Le digo, I'm sorry, I don't clock, no tengo reloj. Entonces él lloró y sacó de atrás una caja y me entregó un Bulova, en aquel entonces como de 7 millones de pesos, y me dijo llorando, es que Dios me levantó esta mañana y me dijo que le llevara este reloj a su hijo. Ahora, así como él obedeció, pero él entró en una batalla, porque él dijo, Señor, es que es muy costoso, yo le compro otro. Y el Señor le dijo, no, ese reloj, ese se lo vas a dar a mi siervo, a mi hijo. Pero Señor, ese se lo vas a dar a mi hijo. Y madrugó a las 6 de la mañana. Bueno, yo lloré con él, lo abracé, lo bendije, el poder de Dios cayó, y después le cuento el resto. Pero el testimonio es que Dios te visita con su amor y cumple los deseos de tu corazón. Pero fidelidad es el principio. Amén. Entonces termino. Y yo, en el versículo 7 de Daniel capítulo 10, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño, y con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó. Diga conmigo, una mano me tocará. E hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre la planta de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado. Tome nota, Daniel 10:11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras me hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Termino con esto. Cuando nosotros aprendemos, porque tenemos que aprender, tenemos que ser instruidos. Cuando nosotros aprendemos de parte de Dios por medio de su palabra que Dios nos está diciendo algo, y nos ponemos sobre nuestros pies para ser hacedores de la palabra, entonces Dios estará con nosotros y veremos grandes victorias de parte del Señor. Amén. Entonces no olvide que nosotros entendemos de parte del Señor que Dios quiere que su ejército se prepare. Amén. Para que cumplamos el propósito de la batalla en la victoria. Porque si usted le cree a Dios como le creyó Daniel, hermanos, seremos conquistadores de grandes territorios.
la esquizofrenia, el doble estado emocional, la frustración, la incapacidad, la derrota, la lujuria, el entregarse a pasiones desordenadas, eso va a huir de nosotros. Porque ahora nosotros, este lugar, nuestras vidas, es ahora casa de Dios en el Espíritu Santo. Y no olvide, 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y también el que lucha como atleta será coronado si lucha legítimamente. Amén. Entonces lo que está diciendo el Señor es que usted tiene que venir a prepararse como un soldado y salir de aquí como un guerrero vencedor. Amén. Porque es allá, aquí el enemigo no lo va a atacar, lo va a atacar allá, la va a atacar allá. Le va a poner los ojos donde no los tiene que poner, el corazón donde no los tiene que poner. Acuérdese, les enseñé, territorios del diablo, diga conmigo, mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi casa, mi hogar, mis finanzas, mis propósitos, mis proyectos y mis metas. Ahora, el tiempo se acabó, luego le voy a dar todos los versículos porque todo es bíblico. Ahora, pero si usted lee conmigo y lee en casa, Daniel capítulo 10 dice el príncipe de Persia. ¿Sí? Es un territorio. Y yo quiero declarar victoria y bendición. Porque ahora esos territorios que eran de los espíritus inmundos, que eran de los principados, ahora ese territorio será de Cristo. Y tú, en el nombre de Jesús, irás luchando, pero conquistando. Amén. Nunca más serás conquistado, nunca más serás conquistada. Porque en Cristo Jesús yo profetizo lo que está escrito: eres más que vencedor. La gloria del Señor, la paz de Jesucristo, las bendiciones del reino sea con todos vosotros, hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones.